Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Resiliencia en Línea a través de Código Libre. Y hoy le titulamos a nuestro programa El Plan México, anunciado antier por la Presidenta de la República, que generó mucha expectativa desde días previos y hasta el día de ayer, antier, que se presentó. Y vamos a platicar sobre este Plan México. No lo vamos a analizar a profundidad, sino el contexto en el que se da. Y ese contexto ya dicho propiamente por la Presidenta de la República en medio del proteccionismo, de la emergencia, el nacimiento, el resurgimiento del proteccionismo. Y así como hemos hablado históricamente de los años 80 para acá, creo que ahora podemos hablar de el neoproteccionismo, y en este caso en México y en este caso por regiones también. Estados Unidos encabeza ese proteccionismo, los europeos también están ya en su plan proteccionista ante una potencia como China que intenta expandir mercados, y eso es importante, intenta expandir mercados, importante decirlo, pero no tanto todavía, al menos todavía expandirse militarmente o a punta de pistola como lo hizo en su momento Estados Unidos. Si el modelo neoliberal fue tan exitoso, fue porque Estados Unidos lo impulsó a punta de pistola desde los años 70, desde los años 80. Se estuvo preparando para ello. En fin, podríamos estar haciendo todo un pasaje histórico de cómo es que Estados Unidos se consolidó, y si quieren vamos dando algunos antecedentes de ello. Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial pues no participó prácticamente en esa Primera Guerra Mundial, sino que estuvo preparándose, digamos, para ser una potencia económica, y desde esos años de principios del siglo XX lo que hacía era producir y emitir préstamos a las diferentes naciones, las diferentes economías, y estuvo fortaleciendo con ello a su moneda. Lo digo porque veamos lo que está haciendo en estos momentos China. China fortaleció en estos últimos 20 años su economía, y qué está haciendo en últimos años, por ejemplo en América Latina, pues está expandiendo sus lazos comerciales con América Latina. Se sabe que está metiendo fuertes inversiones en los diferentes países de América Latina, pero también en otras partes del mundo, en términos de infraestructura, por ejemplo, en términos comerciales, en términos de inversiones, y está colocando su moneda también como una de las divisas importantes en el mundo. Es decir, está haciendo lo que Estados Unidos a principios del siglo XX. Estados Unidos ya durante el siglo, para la Segunda Guerra Mundial ya estaba suficientemente fortalecido para disputar la hegemonía mundial, disputársela a Alemania. Sabemos que la ganó Estados Unidos, y en esos momentos ya no le quedó otra alternativa más que entrar a la Segunda Guerra Mundial, donde sale victorioso en términos hegemónicos, y en términos hegemónicos instaura un sistema financiero internacional a partir del cual pone como eje central la divisa o como divisa central en el mundo a su propia moneda, el dólar estadounidense, y en todo el mundo se tuvo que aceptar el dólar estadounidense. La venta de petróleo, por ejemplo, fue en dólares estadounidenses. La reconstrucción de Europa requirió dólares estadounidenses. Toda la economía estaba a base de dólares estadounidenses. Las reservas internacionales a base de dólares estadounidenses. Y es lo que está intentando China ahora. China intenta colocar su economía y también colocar su moneda en ese sentido. Y ahora vende... más bien compra petróleo y vende sus mercancías, y muchas veces solo acepta intercambios comerciales a partir de su divisa, la moneda china. Y en eso estaba China, con esa expansión comercial, esa expansión económica, cuando la reacción de los países europeos, que simplemente ya no le pueden competir, Estados Unidos incluido, pues ahora intenta entrar en una era de proteccionismo.
Estados Unidos, entonces que desde que ganó la Segunda Guerra Mundial como hegemonía, empezó a expandir mercados a punta de pistola, a punta de instaurar regímenes autoritarios, dictatoriales, militares incluso en diferentes partes del mundo también, directamente participando en guerras como la de Vietnam o la de Corea del Sur, del Norte, en esa obsesión por ocupar territorios. Y también en esa intervención porque Taiwán se independizara de China, en fin, tantos territorios de los que se puede hablar. A punta de pistola, esto lo vimos en los años 80, al menos en México, y nos volvimos liberales, y ahora que entramos a una era de proteccionismo. Hemos dicho también cómo es que México estaba viviendo desde particularmente lo hemos comentado en otros programas, desde el 2018 una revolución pacífica, una revolución o entiéndase como un sacudimiento de las instituciones, un sacudimiento de la estructura en todos los sentidos en México, política, económica y ahora lo último judicial, y siguen las reformas. En los primeros 3 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum, ha introducido ya 30 reformas a leyes y a artículos constitucionales, porque esa transformación sigue como lo prometió, sigue. Y estábamos en esa transformación para México, en esa revolución ideológica para México, cuando nos vemos forzados también a entrar a una revolución económica. Y nos vemos forzados, vamos finalmente por Estados Unidos. Lo que es una realidad es que Donald Trump ocupa la presidencia de Estados Unidos este próximo 20 de enero, y lo que ha hecho México a manera de reaccionar antes de que llegue Donald Trump a la presidencia es pues ir tomando acciones que finalmente con las cuales pueda decirle precisamente a Donald Trump: oye, mira todo lo que hemos hecho. Esa amenaza de que vas a imponer aranceles al menos a México desde el primer día en que ocupes la presidencia de Estados Unidos, pues considéralo, piénsalo 2 veces, porque mira, hemos estado combatiendo los ingresos de mercancías chinas a México y hemos estado generando aranceles a los productos asiáticos, y ahora estamos lanzando el Plan México, y ese Plan México implica también, sí implica desde luego el reforzamiento de la economía mexicana, pero lo que le pueden decir a Estados Unidos es que ¿para qué lo digo yo? Lo que dice la presidenta en sus propias palabras, la presidenta no habla de proteccionismo, ella dice que México, esta es una cita textual, México está pasando de una inversión de una visión de mercados, está pasando, textualmente, México está pasando de una visión de mercados regionales, cadenas de valor y planes nacionales. Bueno, aquí hay un pequeño error, debería decir México está pasando a una visión de mercados regionales, cadenas de valor y planes nacionales. No le está llamando proteccionismo, sino un modelo de mercados regionales. ¿Y cuál es la región que le interesa a México o a la presidenta? O bien a México, en palabras de Claudia Sheinbaum, esa visión de mercados regionales, y esa región es la de Norteamérica, Estados Unidos, particularmente Estados Unidos, México y Canadá, aunque Canadá en estos momentos está sacudiéndose en sí mismo, también está teniendo una sacudida política importante, y vamos a ver qué resulta de ello, y vamos a ver qué resulta como un país más con el que se tiene que negociar, si va a estar de nuestro lado o si por el contrario se va a poner en contra nuestra, con tal también de estar de plácimes con Donald Trump. Un Donald Trump al cual se le está dando demasiada importancia en sus bravatas. Ya lo conocemos y siempre se pone a negociar de manera fuerte. Ya tuvimos un periodo con él y bueno, hay razones para preocuparnos. Vamos a dar algunos comentarios en un momento más al respecto, pero se le está queriendo dar demasiada importancia a un Donald Trump, pero lo que hay que ver es la importancia que tiene Estados Unidos propiamente como nación, como Estado, y lo que tiene Estados Unidos y ha tenido históricamente
también como soberanía y como mercado y como potencia regional, que ya no es una potencia internacional, ya no como en años o de antaño, ya es una potencia, pero ya no la potencia hegemónica política diplomática que lo fue en tiempos de su gloria, y que Donald Trump dice que quiere volver a la grandeza de América otra vez. Se refiere a la grandeza hegemónica de Estados Unidos, que ya no va a volver a tenerla por sus calzones, no, simplemente no puede ser. Se requiere esa dinámica que ahora está mostrando China y que Estados Unidos la tuvo desde principios del siglo XX y hasta entrada a la segunda mitad del siglo XX también, pero que lo perdió visiblemente lo perdió ya desde los últimos 40 años, o bueno, visiblemente desde los últimos 20 años, pero empezó a perderlo en esos años atrás, cuando China también y los países asiáticos empezaron a fortalecieron sus economías desde los años 70 y empezaron a emerger como unas fuertes competidores para esa América que representa solo Estados Unidos. También, dicho por la propia presidenta, Estados Unidos depende mucho de las importaciones de China. Otra vez, Estados Unidos depende mucho de las importaciones de China. Es decir, ese es un asunto de Estados Unidos, pero bueno, lo retoma la presidenta como preocupación para México. Estados Unidos depende mucho de las importaciones de China y países asiáticos, por eso vamos a fortalecer el mercado regional. Es decir, la tarea de México, tal parece, es volvernos proteccionistas para resolver el problema o parte del problema a Estados Unidos que quiere volverse una economía proteccionista, no cerrada, sino proteccionista, que entren las mercancías que Estados Unidos quiere a su territorio. Y es paradójico porque estaban dando datos un economista, Enrique Dussel Peters, de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hace evidente que en México los principales importadores de mercancías chinas, mercancías chinas en México, son extranjeros, inversiones extranjeras, capitales extranjeros, y que particularmente esos inversionistas que importan de China, ese 70% son mayoritariamente de Estados Unidos. Entonces, pues hay que decirle a los estadounidenses que su jefe, votado en Estados Unidos para que sea el jefe de esa nación, ya no quiere, aparentemente o hipócritamente, ya no quiere mercancías chinas en México, pues que esas inversiones o esos capitales o esos capitalistas o esos inversionistas o estos empresarios estadounidenses radicados, al menos sus capitales en México, dejen de importar de China. ¿Y quiénes son? No pensemos mucho, son empresas como Sam's o como Walmart, que están importando en grandes cantidades a México. No solo estas empresas, muchas más, también empresas de autopartes que están de automóviles, importando grandes cantidades de productos chinos en México, en territorio mexicano, en 70%, según nos dice Enrique Dussel. ¿Y para qué importan productos chinos hacia México? Esas empresas estadounidenses, pues a su vez para finalizar algún producto y llevársela a su propio país, a Estados Unidos. Es decir, los propios estadounidenses se han beneficiado de esas exportaciones, importaciones chinas. Quienes han generado ese déficit en la balanza comercial México-China, pues son los propios estadounidenses, y eso es una gran hipocresía. Entonces, de parte de los estadounidenses que votaron por Donald Trump, y de parte de Donald Trump, que al menos es de una visión muy corta como para darse cuenta de ello, y lo que intenta es lo que ya sabemos, lo que ya nos damos cuenta desde hace tiempo, que intenta someter a los que él considera más débiles, ya sea el país, ya sea el mandatario. Y en ese sentido, pues Claudia Sheinbaum de una manera tranquila ha respondido, de una manera serena ha respondido. ¿Y cómo no va a responder de una manera serena y firme a la vez?
cuando tiene, como no lo va a hacer, si tiene 80% de aprobación de los mexicanos por su mandato, aprovechando ese mensaje que dio el domingo pasado por sus primeros 3 meses o 100 días de gobierno. Se vieron esas cifras de aprobación de su mandato. Y vamos, si 80% de los mexicanos aprueban su gestión, porque Claudia Sheinbaum se va a sentir menos o se va a sentir pequeña ante Donald Trump, ¿no? Con ese 80%, y además de un país que no es menor, también hay que decirlo, México no es una economía menor, pues con esa fuerza es que Claudia Sheinbaum, y con esa serenidad a la vez, es que Claudia Sheinbaum está respondiendo a los mensajes de Donald Trump. Se puede entender que no le está respondiendo directamente o únicamente a Donald Trump, sino que está tratando de tranquilizar a los mexicanos y está tratando de tranquilizar a los mexicanos en función de la grandeza de México y en función de la grandeza que tienen los mexicanos, tanto como país que no es menor, tanto como país que es productor y que además es un país de gran calidad. A la vez también el día de ayer anunció, acompañado de empresarios de Amazon, cómo es que esta empresa corporativa internacional, además de qué capital, de dónde viene Amazon, que además, ¿qué es lo que hace? Pues estar manejando mensajería, y esa mensajería en mucho, ¿de dónde provienen esos productos? De China. Bueno, está anunciando una inversión de $5,000 millones para que México se convierta en una sede regional, de carácter regional, y entonces ese carácter regional es Estados Unidos, México, América Latina, claro. Es decir, las propias empresas estadounidenses están diciendo, bueno, Donald Trump dirá lo que quiera, pero la verdad es que México sigue siendo un país importante para invertir. Y la verdad es que somos todos conscientes de que si hubiera un día sin chinos, sin productos chinos, pues andaríamos, como lo dijo el mismo Enrique Dussel, andaríamos descalzos, andaríamos sin ropa interior, andaríamos sin vehículos. La economía china en México sí ha permeado mucho, eso es una realidad. Los trenes que están circulando en Ciudad de México son de manufactura china. Trolebuses que también circulan por la Ciudad de México son de manufactura china, y muchas inversiones son o provienen de China, vamos. Y bueno, eso en México porque estamos en México y estamos preocupados por México, pero en el mundo la gran potencia es China. Y cuando hemos dicho en otros programas, vamos a ver cómo reacciona China respecto de las medidas proteccionistas de Estados Unidos, pues es también cómo es que va a reaccionar económicamente. Insisto, como lo hemos insistido desde la vez pasada, no en términos armamentistas o militares, sino en términos comerciales, que tiene mucha fuerza. La balanza comercial está a favor de China respecto de Estados Unidos. Hay una gran deuda que tiene Estados Unidos contratado con China, y ahí en ese sentido puede apretar, digamos, ¿no? Puede apretar tanto en términos de aranceles también a productos estratégicos de Estados Unidos, y puede también estar presionando en términos de deuda que ya tiene Estados Unidos adquirida con inversiones chinas. Es decir, tiene manera de reaccionar. Por ahora no lo ha visto. ¿Por qué? Porque también es una realidad que China lo que quiere es estar abriendo mercados, no le interesa cerrar mercados, más bien intenta abrir mercados estadounidenses. Claro, lo que quiere es colocar sus mercancías en una de las economías más importantes, eso sí, del mundo, y es estadounidense, que consumen grandes cantidades de todo, de lo que sea. También hemos escuchado historias de cómo es que hay una gran cantidad de consumo de lo que sea en Estados Unidos, y China ha permeado también esa economía, pero Estados Unidos ahora quiere al menos protegerse un poco más. Se entiende que si una economía como Estados Unidos y europeas ya no pueden competir, que ahora se vayan así a proteger. Pero va a ser a cierto nivel, no puede cerrarse por completo, porque insisto, además,
China tiene maneras económicas de reaccionar y de meter en problemas a Estados Unidos. Además, porque China no está aislado, tiene sus aliados también económicos y aliados en otro sentido, militares no se diga, pero en términos económicos también tiene a sus aliados y también tiene manera de presionar a economías europeas y la economía de Estados Unidos, como lo ha hecho Rusia con Europa, que a fin de cuentas, pese a que los europeos ven como el demonio a Putin y a Rusia, pues no les queda otra más que negociar la venta de su gas para este invierno que todavía estamos viviendo, por ejemplo, y que Rusia, como lo puede hacer China, solo vende su gas en rublos, y que Rusia, para venderle rublos a los propios europeos para que compren el gas ruso, pues solo recibe oro a cambio. Es decir, son estrategias muy, muy interesantes en este caso de Rusia. Todavía no hemos visto en términos reales las reacciones chinas, pero son estas maneras de reaccionar de manera estratégica ante posturas proteccionistas como las que se está teniendo Estados Unidos. Y llama la atención cómo es que México está entrando, no se lo esperaba, no lo esperábamos, no estaba en el radar de que entráramos en un modelo de proteccionismo, pero ya, digamos, se está volviendo oficial. México se está volviendo a un modelo proteccionista, pero a la vez un mercado abierto, desde luego con sus socios. Esos socios sin problemas son los socios de Norteamérica, porque Estados Unidos no tiene problema con ello. Puede seguir viendo como socios a los europeos porque Estados Unidos no tiene problema con ello. Y lo que sí es un gran problema para México, y hay con ello un gran riesgo para los mexicanos, es que veamos a China como el enemigo. La verdad es que estamos tranquilos, estamos en paz con respecto a los chinos y a China. De hecho, no he visto encuestas al respecto qué pensamos los mexicanos de China y los chinos, pero podemos percibir que estamos tranquilos, nunca hemos tenido problemas, nunca, al menos en el tiempo actual, con China o con los chinos, y el riesgo es que los veamos ya como amenaza y que veamos como opción: o estás con Estados Unidos o estás con China. Esa no es la opción. En el 2001, cuando fue el derrumbe de las Torres Gemelas, George W. Bush preguntó: o están conmigo o están con el terrorismo, o más que preguntó, amenazó: ¿están conmigo o están con el terrorismo? Y vimos a un Vicente Fox despavorido diciendo: no, nosotros somos un ejército muy pequeñito, pero ahí está nuestro petróleo, dijo en ese momento, poniendo al servicio de Estados Unidos todo el petróleo que Estados Unidos quisiera, de una manera vergonzosa, y de una manera de subordinar nuestra soberanía respecto a Estados Unidos. En esos momentos Estados Unidos puso un manotazo en el tablero geopolítico, y la verdad es que no apoyaron su guerra a los países europeos. En estos momentos del 2001, Estados Unidos se fue a hacerle la guerra a Afganistán sin siquiera preguntar si estaba de acuerdo o no Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Sí lo acompañaron a esa guerra injusta e inequitativa. Estados Unidos se acompañó de otras naciones, pero ya en el 2003, cuando ya le hizo la guerra a Irak, ahí sí hubo una oposición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una oposición en cuanto a votos. Las potencias Alemania, Francia, desde luego Rusia y China votaron en contra, y Estados Unidos dijo: bueno, aún así me voy a la guerra. Y desde luego cuenta con sus aliados de la OTAN, que también lo acompañaron en esa guerra también injusta y también inequitativa, porque Estados Unidos tiene sus planes, pero el mundo no se mostró unánime ante esa postura unilateral de Estados Unidos, y más bien Estados Unidos ha actuado por cuenta propia, digamos, aprovechando de esa potencia que tiene todavía en términos militares y todavía en términos económicos, pero ya no es aquella hegemonía mundial. Y hoy quiere poner otro manotazo. Estados Unidos, digamos que representado en la figura de Donald Trump,
pero ya no es hegemonía mundial. Europa también se lo tiene que pensar 2 veces si sigue detrás de las locuras de Donald Trump. Por ejemplo, que quisiera comprar Groenlandia, que quisiera anexar a Canadá, son, por decirlo menos, son tonterías que se le ocurren a este señor, en donde Europa mismo no lo va a seguir en esa locura. ¿Por qué? Porque ya no es aquella hegemonía, sí es una potencia importante que considerar, y sobre todo es un mercado importante para todo el mundo quiere entrar a esos mercados, incluidos los chinos, incluidos los rusos, incluido desde luego México, y México no tiene que hacer más que estar, porque estamos a un lado finalmente, y eso nos ha beneficiado históricamente. ¿Qué sí tiene que hacer? Bueno, según parece, atender esas demandas, más que de Donald Trump, de un Estados Unidos que se ve en la necesidad de volverse de un modelo proteccionista. Y en ese sentido es que la presidenta es consecuente con lo que le está pidiendo Estados Unidos, Donald Trump, si también se quiere ver así, y dice, presentamos el Plan México, y dice, México está pasando de a una visión de mercados regionales, por no llamar proteccionista, a cadenas de valor y planes nacionales. Esto de planes nacionales, que también no le gustaba al libre mercado, se supone que no le gusta el libre mercado, que se planee, que el Estado planee la economía, la dinámica económica, porque precisamente prefiere que el libre mercado ponga libremente las condiciones y las cantidades de oferta y demanda, y con ello ponga los precios que el mismo mercado libre considere necesarios. El tipo de cambio, por ejemplo, lo que dejan a la flotación desde hace mucho tiempo, y lo que menos quieren ver es a un Estado-nación que ande planeando la economía. En fin, pese a ello, ahora estamos en esa idea de protegernos. Desde luego, cada quien pareciera pues que se rasque con sus propias uñas, digamos. Estados Unidos desde luego lo va a hacer respecto de su economía. Canadá, al menos con Justin Trudeau, así fue en su discurso. Y México lo que está intentando es mostrar, al menos hacia mensajes para México, para los mexicanos, es que no nos vamos a subordinar, y me parece que es lo correcto lo que tiene que decir, ante una popularidad que tiene la presidenta de 80% de aceptación. Además, es también peculiar cómo es que estamos pareciera, al menos la opinión pública nacional, al menos los medios corporativos, y también se enganchan otros medios que se pueden considerar de izquierda. No todos. Hay personajes, periodistas de izquierda, que no se enganchan con la idea de que Donald Trump es el gran actor temido. También están considerando ellos que no hay manera de que Estados Unidos se vuelva tan proteccionista y tan aislacionista, porque requiere de esos mercados que él mismo generó, y estoy de acuerdo con ello. Pero lo que es peculiar es que Donald Trump también esta semana pasada fue declarado culpable, el viernes justamente, fue declarado culpable por los cargos por los cuales se le enjuició por una corte de Nueva York. Y ese juez federal que lo declaró culpable dijo, bueno, usted es culpable, pero dado que es presidente, va a ser presidente de Estados Unidos, pues no le vamos a dar una sentencia de cárcel o una sentencia, pero usted es culpable, le dice. Entonces no quisieron pasar por alto que tiene una mancha, y con ello no hay que dejar pasar lo peculiar de todo este asunto, que quien está gobernando a Estados Unidos, quien va a gobernarlo a partir del 20 de enero, pues es un delincuente, así declarado por una corte de Nueva York. Y eso lo vamos a recordar, que en 2025 Donald Trump, antes de ocupar ya propiamente el cargo de presidente de la República, fue declarado culpable. Es decir, un delincuente va a estar dirigiendo a la potencia más importante o una de las potencias importantes,
potencias importantes, que ya no hay hegemonía. Hegemonía no es lo mismo a potencia, la gran potencia. Para que vayamos aclarando, digamos, este asunto, la diferencia entre hegemonía y potencia. La hegemonía, simple y llanamente, la hegemonía mundial es cuando un país central impone las condiciones a otros países centrales, no un país central o una potencia imponiendo condiciones a países periféricos o en vías de desarrollo. Eso no tendría mucho chiste. El chiste de una hegemonía es cuando una potencia impone condiciones a otras potencias, cuando les dice lo que tienen que ser a otras potencias en el mundo. Estados Unidos lo hizo por mucho tiempo, pero ya ha dejado de hacerlo. Y simplemente a uno de los que ya no le pone ninguna condición es a Rusia, y a otra potencia que ya no le pone sus condiciones es China, precisamente. En esa diferencia de potencia y hegemonía, Estados Unidos sí es una potencia importante, pero ya no es esa hegemonía que vimos y que sufrimos, sobre todo en los años 80, 90, en los años 70, 80, que lo vivimos y sufrimos con esas dictaduras que él mismo impulsó, en los 60, en las guerras que él mismo impulsó y que él mismo, Estados Unidos, participó, invadiendo la soberanía y lastimando a muchos pueblos y a muchos ciudadanos, a muchas personas, directamente con masacres, en fin. Eso Estados Unidos ya no lo es, tuvo que conformarse con lo que ahora hace, con estar impulsando desestabilización social, como lo hace con Venezuela y lo ha intentado con Cuba y lo seguirá intentando, pero ya no son sus invasiones directas. Es entonces peculiar que una persona sentenciada como culpable vaya a ocupar la presidencia, pero con ello también es significativo cómo es que por esa persona culpable, declarada culpable, votó pues al menos una mayoría de estadounidenses para que sea su presidente. Entonces sí es reflejo, sí, de un presidente, pero también reflejo de una sociedad que quiere, no importa lo que se diga de esa persona, quiere y puso a un delincuente para que los dirija. Entonces eso sí es significativo respecto de qué mundo estamos viviendo, porque se suma a otros delincuentes que también están gobernando a sus naciones, se suma al genocida así declarado por la Corte Penal Internacional que dirige Israel, a Benjamín Netanyahu, y bueno, el mismo Vladimir Putin también ha sido declarado, también se emitió una orden de aprehensión en su contra, también por esa Corte Penal Internacional, y entonces de repente vemos a puros delincuentes gobernando. No a puros, a muchos, al menos entre los países importantes en el mundo, gobernando. ¿Y en qué mundo estamos viviendo entonces? Un mundo que intenta en su momento proteger sus fronteras, pero ahora un mundo que está transitando hacia economías proteccionistas, y en eso, insisto, vamos a ver cuál es la reacción de China. Vamos a ver si está ya económicamente preparado para hacer lo que en su momento Estados Unidos, para colocar su divisa como la divisa hegemónica en el mundo. Imagínense que en algún momento tuviéramos ahora reservas internacionales, ahora solo en moneda china, o que todas las ventas de petróleo fueran en moneda china. Eso Estados Unidos en algún momento lo hizo, lo implementó. Vamos a ver si China está transitando realmente a ello. Porque es lo que necesita, si realmente lo que quiere es abrir mercados. Lo que hizo Estados Unidos es presionar en esos términos globales, en términos económicos, y para ello impulsó la creación de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y la OTAN, en fin, en eso que se llamó orden internacional. Vamos a ver si China puede implementar un orden internacional a base de instituciones fomentadas por ellos, a base de una moneda colocada por ellos. Vamos a ver si le da o si aún hay tiempo por esperar para ver eso. Pero China está volviéndose ya una gran potencia comercial internacional que domina los mercados estadounidenses. Y eso no le gusta a Donald Trump, puede no gustarle, pero es una realidad que las propias empresas estadounidenses están importando gran cantidad de productos chinos
desde luego en territorio estadounidense, pero también desde países que los toman los estadounidenses, los inversionistas, los empresarios estadounidenses, lo toman como plataforma para estar importando productos chinos. Una plataforma para los empresarios estadounidenses está haciendo México. Entonces, China lo sabe, Estados Unidos lo sabe, Donald Trump lo sabe, puede, como decimos los mexicanos, decir misa, va a poder con esa gran potencia. Vamos a ver qué sucede en adelante. También en esto están intentando meter en el discurso la participación de Elon Musk. La realidad también es que Elon Musk tiene participación significativa en términos de la comunicación pública global, debido a que tiene como empresa X, antes Twitter, por medio de la cual intenta imponer pues eso, un discurso público, y cómo es que ha estado hablando en contra o a favor de candidatos o de regímenes europeos, por ejemplo en lo que está sucediendo en Alemania con sus elecciones, y cómo es que tal parece que está ganando terreno un partido de ultraconservador, llamémoslo así, ultraconservador, en Alemania y en Inglaterra, y así lo seguirá haciendo, y diciendo en el 2021 cosas como vamos a invadir a la nación que se nos pegue la gana, en fin. Un Elon Musk que pues es un magnate polémico, y ahora que está en el gabinete de Donald Trump pues se siente privilegiado. Y también lo dijo este economista Dussel Peters, es que el mismo Elon Musk tiene pues inversiones en este caso en México, y si algo le tiene que preocupar es que Estados Unidos le imponga aranceles de 25% a todas las exportaciones de México a Estados Unidos, porque pues inmediatamente se va a ver afectada la producción que eventualmente pueda tener Elon Musk, si es que invierte realmente en México o implanta sus empresas en México para estar exportando hacia Estados Unidos. Interesante de estar viendo. Muchos son discursos ya a la hora de estar implementando estrategias, políticas públicas. Eso ya lo veremos cuando Donald Trump asuma el gobierno. En esto también es interesante cómo es que la oposición en México sigue callada. ¿Dónde está esa Lili Telles tan efusiva en sus discursos, tan teatral, que lleva toda una puesta en escena cuando se trata de hablar y criticar, no se diga al amor de su vida, al señor Fernández Noroña? Y a cualquier persona que de la Cuarta Transformación que quiere criticar al presidente de la República, cómo es que lo descalificó en su momento de una manera muy majadera, y ahora simplemente no están la oposición tomando posición política respecto a las amenazas de Donald Trump, simplemente no se le ve. Y bueno, ¿qué están esperando? Una equivocación de la presidenta para entonces sí irse en contra de la presidenta, de lo mal que se manejó la crisis respecto de Donald Trump. Pero por ahora están apagados. Y lo que vemos es más bien a los medios de comunicación, también de oposición en contra de la Cuarta Transformación. Y hay una palabra que se vea, si queremos resumir la posición de esa prensa, esa comunicación que se opone a la Cuarta Transformación, pues la palabra que están manejando incertidumbre, realmente están manejando como que todo está muy mal económicamente, que todo está muy mal en cuanto al Plan México, en fin, que no hay manera de implementar el Plan México porque con qué dinero se va a hacer. Y la verdad es que a veces es cansado estarlos escuchando porque todo es negro para medios de comunicación de oposición.
y a la vez diciendo que por fin la presidenta se está desmarcando de López Obrador como gobierno, y a la vez diciendo que Claudia Sheinbaum está implementando políticas que, a diferencia del sexenio pasado, que no funcionaban, que no invertía, dicen, y ese sexenio pasado pues es el de López Obrador. No se van más atrás, dicen que desde el sexenio pasado, en el sexenio pasado, y no se van a los gobiernos anteriores a ese sexenio pasado. Están todavía enfrascados con descalificar los avances que dio López Obrador. Bueno, en ese sentido también es interesante cómo es que intentan jalar hacia sus aguas, digamos, seducir a la presidenta de la República, diciendo que se ve ahora sí una diferencia respecto de formas de gobernar. Pero ven esa palabra, en una palabra, ven esa incertidumbre para México ante Donald Trump, y ven esa incertidumbre respecto de el nearshoring, que tanto lo ven como una promesa, una posibilidad, esa atracción de inversiones por relocalización de empresas de Estados Unidos que se vengan hacia esta región y que se puedan venir a México. Y en su momento se dijo mucho, hay que prepararnos para el nearshoring, para traer las inversiones hacia México. Y bueno, este Plan México es justamente eso, una ruta a seguir para atraer esas inversiones. Y ahora dicen que qué va a pasar si esa inversión finalmente no llega, el Plan México no va a servir de nada. Y qué va a pasar ante un Donald Trump, que ese Plan México no va a servir. En ese sentido digo que es cansado estar escuchando ese discurso pesimista, cuando lo que tenemos es una buena economía mexicana, de México, que otra vez está un poquito deslizándose el dólar, el precio del dólar respecto del peso, pero todavía es moderado, todavía no supera los 21, 22 pesos de antes del sexenio de López Obrador, y quizás esté deslizando precisamente porque ya viene Donald Trump a sus cargos, y los inversionistas están viendo si cumple o no sus amenazas de aplicar aranceles en cuanto llegue como presidente, de esos 25% por lo menos, digamos, ¿no? Eso está por verse. Eso puede provocar cierto nerviosismo para los inversionistas, y esto puede estar presionando un poco el tipo de cambio, pero no es algo escandaloso. No se ha visto un gran derrumbe del peso mexicano respecto al dólar. ¿Por qué? Porque la economía mexicana está fuerte. ¿Por qué? Porque todavía hay inversiones o atracción de inversiones para México, y una prueba más es el anuncio de Amazon, que va a invertir $5,000 millones en esa planta regional o en esa estrategia regional, tomando a México como eje central, y particularmente a la ciudad de Querétaro para ese eje, para esa nueva estrategia de inversión y de gestión y de logística de Amazon. En fin, interesante todo esto, pero ¿en qué se va a basar también este Plan México en términos reales? Uno, en esa base económica, en esa fortaleza económica que tiene la economía mexicana, y las inversiones, las reservas internacionales que tiene, cada vez rompen un máximo histórico también. El último dato que yo tuve fue de $210,000 millones en reservas internacionales, pero en estos momentos está más arriba de ello. Cada tiempo se rompe ese techo, digamos, de reservas internacionales. Esas reservas internacionales que son exclusivas precisamente para enfrentar problemas de solvencia monetaria para México. Si es que, por ejemplo, salieran las inversiones a granel de México y los inversionistas en México quisieran sus capitales de vuelta, para eso sirven las reservas internacionales, y en ese sentido no se han disminuido las reservas internacionales porque los inversionistas no han pedido retiro de sus inversiones en grandes cantidades, más bien están llegando esas inversiones, y eso sostienen en buen nivel la economía mexicana. ¿Y por qué? Porque a pesar también de lo que se decía de esa revolución que estamos viendo en México, por ejemplo, con esa reforma judicial, la verdad es que los mercados también están tranquilos con ello. Esa reforma
se dan cuenta de que no afecta a sus inversiones. Y hay también paz social en ese sentido. Hay gobernabilidad en México, eso lo ven los inversionistas. Hay paz social y eso también lo ven los inversionistas que quieren invertir en México. Y muy importante, entonces, con todo esto, que tenemos a una presidenta solvente, eficiente, pragmática, y eso también lo ven los mercados, no ven a alguien tambaleándose, titubeante, como lo vieron con Justin Trudeau, que finalmente terminó renunciando. Pues así es de paradójico este asunto de los medios de mercado, porque en estos momentos tenemos en medio de una gran paradoja o de paradojas comerciales. Es lo que especialmente está moviendo en estos momentos la agenda internacional, y Claudia Sheinbaum se ha visto muy solvente para estar resolviendo, estar enfrentando, estar atendiendo esa agenda internacional sin ser la gran figura tipo Donald Trump mismo, tipo el mismo Justin Trudeau, esa gran figura internacional, de esa gran simpatía internacional. Claudia Sheinbaum está haciendo un gran papel para los mexicanos. Sí es un referente, sigue siendo un referente México en términos latinoamericanos, y Claudia Sheinbaum ahora hereda también ese ser un gran referente como lideresa en términos internacionales, reconocida así en términos internacionales. Simplemente participó respecto de quién iba a ser el líder mundial en ese 2024 para la revista Time, si no mal recuerdo. Ganó Donald Trump por evidentes razones, pero Claudia Sheinbaum estaba dentro de ese top de si ella podría ser una de las personas más influyentes en el mundo. Tenemos a una presidenta que ha sido solvente, que así lo ha demostrado, y ahora precisamente muestra ese Plan México, y lo muestra como se debe demostrar, con ese brazo político, con ese brazo en ese sentido de mostrar músculo. Y mostró una foto en donde, una vez que presenta ese Plan México, se toma esta foto oficial acompañada de los empresarios que invierten en México, y esta es una de las fotografías más numerosas que ha podido mostrar una presidencia de México, y en este caso encabezado por la presidenta de México, de todos los empresarios que están respaldando al Plan México, pero sobre todo a esa presidenta, que se sienten conformes, se sienten también satisfechos, pese a lo que le duela a empresarios como el magnate Claudio X González Laporte, al hijo de Claudio González Guajardo, hijo de Claudio González Laporte. La verdad es que los empresarios también están dándole su respaldo a la presidenta. Algunos objetivos de ese Plan México que son interesantes, que son importantes, y que también son significativos de esa conversión de la economía mexicana hacia el proteccionismo, aunque no le llama así. Ella le llama visión de mercados regionales. Siempre se intenta en el discurso político evitar palabras que lastimen los oídos de los neoliberales o los oídos de los conservadores, en fin. Y entonces no habla de proteccionismo, habla de mercados regionales. Bueno, algunos de los objetivos interesantes son, la presidenta dijo, visión regional de América del Norte y nacional. Otra vez, visión regional de América del Norte y nacional. Otra vez este asunto del regionalismo, que a fin de cuentas, por lo que vemos, es una visión proteccionista, aunque no se le quiera llamar así. ¿Que los puede ir mal con este proteccionismo? No necesariamente. ¿Y por qué? Porque simplemente estamos amarrados a esa economía importante en la región y en el mundo, y esa economía importante es Estados Unidos. Y sería iluso, francamente sería iluso pensar que lo puede hacer distinto. Si la economía que más nos consume y de la que más consumimos, pues ni qué hacer. Si es la economía a donde van nuestros migrantes y de la cual envían remesas que también rompen récords históricos cada año, también pues la verdad es que ni qué hacer, más que atender
estas demandas, no de Donald Trump, sino de Estados Unidos mismos, que entra a esa dinámica de proteccionismo. Otro objetivo importante, interesante de ese Plan México, dice elevar el contenido regional, otra vez regional y nacional, de los productos de América del Norte. Vamos, y lo afianzan, lo apuntalan, ese proyecto proteccionista o regionalista, lo apuntalan en cada momento de este documento, Plan México. También otro objetivo, promover la relocalización de empresas, ese llamado nearshoring, que qué bueno que la presidenta no está hablando de ese anglicismo del nearshoring, sino que está diciendo relocalización de empresas, que a fin de cuentas es eso, estar atrayendo empresas, inversiones o empresas que se supone están saliendo de China, de los países asiáticos, para fortalecer las economías regionales, es decir, para protegerse regionalmente. La palabra de proteccionismo, la vez que no se pueden zafar de ello tan fácilmente. Otra objetivo importante, ampliar las cadenas de valor, incrementar la proveeduría local, claro. Y claro que eso históricamente también ha traído buenos resultados. Esto de estar fomentando el consumo de proveedores locales, desde luego es importante precisamente para generar cadenas de valor que beneficien a las economías internas, a las empresas internas, a los productos internos, y pensemos en México, a los proveedores mexicanos. Ojalá que se logre esto. Y está hablando de polos de desarrollo regional. Ya lleva un tiempo desarrollándose este proyecto. En otro momento se han llamado zonas exclusivas de desarrollo económico. Se tiene, por ejemplo, el puerto de Lázaro Cárdenas como uno de una de esas zonas exclusivas para el desarrollo. Bueno, se le puede llamar polos de desarrollo, pero a fin de cuentas son eso, generar estando, porque a fin de cuentas los recursos no alcanzan para estar desarrollando todos los territorios. Hay que irse por proyectos estratégicos y ahora le van a llamar polos de desarrollo. Corredor del eje interoceánico en México, que va a cruzar y va a conectar el Océano Pacífico con el Atlántico, es a fin de cuentas parte de ese desarrollo. Esas 500 parques industriales de los que habla Claudia Sheinbaum, que habló en otro momento, o 100 parques industriales, perdón, son parte de esto, de esos polos de desarrollo. Y llama la atención que por ahora no entendí qué quiso decir con los polos del bienestar. ¿Es un polo industrial o es un polo de otro tipo? Ya veremos a qué se refiere con polos de bienestar. La palabra bienestar no está faltando también en este discurso, porque es toda una estrategia que viene desde el sexenio anterior. El bienestar, becas bienestar, en fin. Otro objetivo interesante, relanzar el programa de Hecho en México. Claro, también se está intentando fomentar la producción mexicana ante estas decomisos de mercancías asiáticas que dicen que se están implementando. Bueno, no es que dicen que se están implementando, pero que dicen que es para combatir el tráfico ilegal de mercancías. Sí, desde luego es para beneficiar a los productores internos de esas mercancías, y desde luego hay que fomentar lo hecho en México. Con esa marca, hace años veíamos los sellos de Hecho en México, con el aguilita, la cabeza del águila nacional en esa propaganda Hecho en México. De repente por ahí seguramente habrá algún producto todavía que dice así, Hecho en México, es parte de una campaña y ahora se va a relanzar de lo Hecho en México. Pero la verdad es que los empresarios mexicanos tienen que hacer un gran esfuerzo para competirle a las mercancías chinas, pero también las mercancías de otros países, de Indonesia, de Taiwán, y también las mercancías, claro, de Estados Unidos. No basta, el proteccionismo no es elemento suficiente para volver competitivas a esas empresas mexicanas. Pero justo de eso se trata este Plan México. Justo se trata, como dice la propia presidenta, de estar incentivando
a las micro, pequeñas y medianas empresas con créditos bancarios. Vamos a ver si también lo logra, porque los bancos, si algo se caracterizan históricamente también, desde siempre, es que no quieren otorgar préstamos porque no quieren arriesgar sus capitales. Lo que quieren es ganar grandes cantidades de ganancias a través de intereses que cobran, y esos intereses le encantan a la banca privada en México. Le encanta colocar más bien créditos personales. Esos créditos personales son para las personas en una casa, o un crédito simplemente personal, una vivienda, endeudarlos, y que eso le esté generando a los bancos rendimientos. Y no le ha gustado históricamente a la banca privada en México estar colocando créditos o préstamos a las empresas. Lo ven como que de alto riesgo. Y eso de que no les gusta, bueno, sí lo prestan, pero en altas tasas de interés, con altas tasas de interés. De ahí que también la presidenta de México hable de banca de desarrollo, impulsar, fortalecer la banca de desarrollo. Claro, también hay que hacer eso. Y ese es parte del discurso de la oposición, al menos de los analistas de oposición. ¿Con qué dinero? Si ya no tiene dinero. Pues la verdad es que el dinero ha salido, y ha salido con el buen manejo, el manejo responsable de las finanzas públicas, de las cuentas públicas de México, del gobierno federal. Y también otro objetivo importante que habló la presidenta es crear empleos. Claro, no puede dejar de decir esto, crear empleos bien remunerados en las manufacturas y servicios, y habla de estar generando 1.5 millones de empleos en el país en el sexenio. Claro, no puede dejar de decir esto, porque es lo que nos preocupa a los mexicanos, a las familias mexicanas. A todo esto yo quiero un empleo y quiero ganar bien, suficiente para comprarme mi carrito Olina cuando salga al mercado por 90,000 pesos o 150,000 pesos. Finalmente, a lo que está apostando Claudia Sheinbaum con todo esto es el consumo interno. Está bien, no se había preocupado el gobierno federal de esta dinámica de consumo interno. Bueno, sí, pero con estas dimensiones no lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque se sumó, eso sí, se sumó el factor internacional de manera súbita, y la presidenta tiene que reaccionar ante este cambio súbito en la economía internacional, en la economía regional, y particularmente impulsada o presionada de Estados Unidos. Y una vez más, la presidenta al menos reacciona bien, en este caso con un plan México, con el cual la acompaña esta señorita Altagracia, se me fue el apellido, Gómez, si no mal recuerdo, y acompañada, respaldada, lo vimos en la fotografía oficial, por una gran cantidad de empresarios mexicanos, que ya desde semanas atrás la propia presidenta se hizo acompañar por nuevas caras de empresarios y empresarias. Quiso también la presidenta mostrar caras de nuevas caras de empresarias mexicanas en el apoyo que le están dando en esta dinámica. Una vez más, la presidenta de México responde bien, ha respondido bien en las diferentes crisis que se han presentado en estos primeros 3 meses de gobierno, con la reforma judicial, con las amenazas de Donald Trump, respondiéndole, y ahora con este plan México que va encaminado a un proteccionismo de producción económica, y va dirigido como mensaje a los mexicanos. Lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien nuestra presidenta. El peligro, no olvidemos, el peligro a todo esto, que veamos a los chinos y a China y a cualquier nación como enemiga de México. No hay por qué hacerlo. En ese sentido, no hay por qué seguir el juego de los racistas estadounidenses, de Donald Trump, o del racista y delincuente Donald Trump, así anunciado por una corte de Nueva York, que lo declaró culpable. No hay que caer en su juego, no hay que caer en su juego para nosotros también odiar de manera innecesaria y absurda a los chinos, a los ciudadanos chinos. Somos una nación, siempre hemos sido una nación abierta, de fronteras abiertas para las migraciones, y así tiene que seguir siendo. No olvidemos ese triste pasaje en donde a principios del siglo XX hubo masacres
ciudadanos chinos radicados en México, en el norte de México, porque los vimos como indeseables, o en esos momentos esos mexicanos de esa época los vieron como indeseables. No hay que incurrir en esos errores históricos garrafales y sigamos con esa visión abierta de ciudadanía universal, y que son bienvenidos todos y todas a nuestro territorio. Y con esto vamos a terminar el programa. Una vez más no nos dio tiempo para hablar de otro asunto importante, un par de asuntos importantes, pero ya los retomaremos para el siguiente programa. La agenda pública nacional está en gran dinamismo, y está en gran dinamismo porque vivimos una revolución. No hay que olvidar eso. México vive una gran revolución pacífica, y a esa revolución política, social, económica mexicana en lo interno se suma, que no lo esperamos, se suma ese modelo proteccionista que ahora estamos incorporándonos. ¿Cómo nos va a ir? Esperemos que bien, para el bien de los mexicanos, pero con respeto para las soberanías restantes en el mundo, con respeto para las naciones, con respeto para los ciudadanos que invierten en México, que viven en México, y siguen siendo bienvenidos todos y todas tipo de personas. Y bueno, con eso terminamos. Muchas gracias por estarnos siguiendo, como siempre. Gracias a Felipe, a Carla, a Gerardo, que nos permiten estar comunicando con ustedes estas opiniones que son a título personal. No necesariamente Código Libre comparte estos puntos de vista. Gracias y nos vemos la próxima. Código Libre